Recibamos con nosotros a la doctora Jovanka Abreu Félix. Buenas noches. Agradecer primero la invitación a la Sociedad Dominicana de Cardiología en la persona de su presidente, el doctor Fausto Walden, y al presidente del Consejo de Falla Cardíaca, el doctor Josué Pichardo. Los que me conocen saben que me llena de mucho entusiasmo poder conectar con ustedes a través de esta plataforma virtual para compartirles un tema que está en boga a propósito de la pandemia y que muchas veces no escuchamos con tanta frecuencia hablar de él, que es la miocarditis viral. Recordarle también que pueden hacer sus preguntas para que al final la moderadora las recopile todas en el box del chat que tienen ahí en sus pantallas, para que al finalizar el bloque, si tienen alguna duda sobre alguna de las conferencias que se van a transmitir, lo puedan hacer a través de ese chat. Como decía el presentador, el tema que me concierne en la noche de hoy es el diagnóstico y tratamiento de la miocarditis viral, pero a propósito de la pandemia, creo que se va a tocar ampliamente del escenario de la pandemia. Y para los que no conocen el término, la miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco, que es una causa importante de falla cardíaca, muerte súbita por las arritmias que provoca y miocardiopatía dilatada en los pacientes que quedan con falla cardíaca irreversible. Histológicamente se puede definir por la presencia de infiltrados inflamatorios tomados en las biopsias endomiocárdicas y cambios necróticos en los cardiomiocitos adyacentes, tomando en cuenta los criterios de Dallas. Y sabemos que dentro de las causas de la miocarditis están las causas infecciosas y no infecciosas. Ampliamente la causa más frecuente, sobre todo en las latitudes de Norteamérica y Latinoamérica, está el Coxsackie, pero existen otras múltiples causas no infecciosas que tienen que ver con alteraciones del sistema inmunológico y también asociado a infecciones por bacterias y toxinas, así como también reacciones de hipersensibilidad. Pero en el tema que nos concierne en la noche de hoy, el gran enemigo y el gran causante de las miocarditis en la actualidad es el COVID-19. Por lo que en esta ocasión hablaré de los mecanismos fisiopatológicos que provocan la miocarditis en este escenario, en el escenario general en que aparece la miocarditis. Se acompaña de pericarditis, puede aparecer dolor torácico de tipo pleurítico. El síntoma cardinal son los síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca, caracterizado por taquicardia, dificultad para respirar, fatiga y en casos extremos, incluso signos de falla cardíaca como el edema de miembros inferiores. En algunos casos, sobre todo asociado a las arritmias que esta puede provocar, puede existir síncope. Desde el principio de la pandemia, los investigadores y quienes estaban observando en las líneas frontales el comportamiento de los pacientes con COVID vieron que uno de los targets de la enfermedad viral, más allá de la afectación pulmonar, era el corazón. De ahí que desde inicios de la pandemia se ha estado investigando cuáles son los mecanismos por el cual el COVID produce unos desenlaces tan fatales en los pacientes. Y sabemos que las fases son tres, teniendo en cuenta que la primera fase es la fase en la que muchos de nosotros nos veremos afectados o se han visto afectados los que tienen un sistema inmunológico competente, que tiene que ver con las características constitucionales de un virus simple. En la fase 2 pueden aparecer alteraciones ya pulmonares con o sin síntomas que tienen que ver con la afectación directa del virus, la respuesta a la permeabilidad capilar que él produce, a la respuesta inmunológica que provoca. Pero en el caso de la etapa de hiperinflamación, asociado sobre todo a la tormenta de citoquina que produce la miocarditis, se llama la etapa de hiperinflamación. Y entonces hay una respuesta exacerbada del sistema inmunológico, que es la que convencionalmente produce los síndromes de distrés respiratorio que caracteriza el COVID en la fase más catastrófica, y la falla cardíaca aguda, el shock y las lesiones cardíacas que provoca el mismo. En Wuhan, desde el principio se comenzó a sospechar que había lesión cardíaca en pacientes con COVID, sobre todo en los médicos que se encontraban en la línea frontal, porque tenían el recurso de realizar estudios como el ecocardiograma, electrocardiograma y biomarcadores que confirmaran esto. Y vieron que existían tres mecanismos por el cual el COVID-19 podía provocar esta respuesta.
todos mediados por la respuesta de la tormenta de citoquinas y la liberación de las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral, la presentación del antígeno viral, la respuesta de la activación celular y la respuesta inmunológica humoral. Además de que existe una teoría que especifica o que confirma la existencia de una lesión directa por el mismo virus en algunos casos, provocando cardiomiopatías, arritmias y en algunos casos miocarditis fulminantes. Entonces, estos son los mecanismos que acabo de mencionarles, ya sean por daño directo por el virus o daños indirectos, tomando en cuenta la tormenta de citoquina, las alteraciones cardiometabólicas producidas por la alteración del aporte y demanda, la hipoxemia provocada por el síndrome de distrés respiratorio, que lógicamente va a provocar una serie de fenómenos como el daño miocárdico, en el caso que no compete la miocarditis, la disfunción endotelial, la inestabilidad de la placa y ruptura de la misma, pudiendo incluso provocar síndrome coronario agudo y falla cardíaca asociada a isquemia, y los tromboembolismos, de los cuales se ha discutido tanto, sobre todo en el escenario del uso de los anticoagulantes, así como también los eventos cerebrovasculares y la tromboembolia pulmonar y las trombosis venosas periféricas. Estos son todos los mecanismos que provocan la lesión a distintos niveles del corazón, provocando síndrome coronario agudo, afectación de la circulación microvascular, afectación directa por la respuesta inmunológica y la tormenta de citoquinas al corazón, provocando miocarditis, con la elevación concomitante de algunos marcadores de lesión miocárdica que pueden provocar el empeoramiento de esta lesión miocárdica, provocando falla cardíaca irreversible en algunos casos y arritmias que sean potencialmente mortales. Y este gráfico explica cómo dentro del núcleo de los cardiomiocitos, la réplica y la entrada del virus produce una cascada de eventos que están mediadas por los linfocitos CD8 y que su activación provoca la tormenta de citoquina mediada por la activación de la interleuquina. Y esto es lo que provoca un daño, una inflamación agresiva en el miocardio, provocando la miocarditis. Existen dos mecanismos por los que la miocarditis en la fase aguda o crónica puede dejar lesiones que provoquen arritmias. En la fase aguda, la lesión directa del cardiomiocito, las inflamaciones que ocurren concomitantemente del pericardio, pudiendo precipitar la aparición de arritmias, y la lesión microvascular de la que le hablaba por el fenómeno de la disfunción endotelial que ella puede provocar, que puede desencadenar arritmias tanto ventriculares como supraventriculares, y en la fase crónica la presencia de alteraciones de las zonas de unión o los puentes de unión en las zonas de la actividad eléctrica cardíaca, y la presencia de cicatrices que, como bien hablaba la doctora Elaine Núñez en su ponencia anterior, sobre todo a nivel ventricular, puede desencadenar mecanismos que provoquen arritmias mortales como la taquicardia ventricular. Y ya les había explicado el fenómeno que provocaba los diferentes mecanismos que producen la injuria miocárdica, la alteración del aporte y demanda, si existen eventos de aterogénicos en vasos coronarios, puede existir la ruptura aguda de una placa y provocarse un evento agudo, un síndrome coronario agudo, la toxicidad directa sobre el cardiomiocito por el virus, los fenómenos de microtromboembolia, los vasos pequeños y las vasculitis que se pueden producir. Pero un fenómeno muy importante y de los cuales han salido presentaciones recientes en algunas revistas es la cardiomiopatía por estrés o cardiomiopatía de Takotsubo, que aunque anteriormente explicaba solamente un fenómeno desencadenado por estrés, al parecer en los pacientes con COVID puede aparecer. Y las bases del diagnóstico están, igual que en todas las patologías, basados en la sospecha clínica, los biomarcadores de inflamación y de necrosis miocárdica y la presencia de fenómenos de infección o presencia de enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, y el electrocardiograma y el ecocardiograma, así como también las imágenes de resonancia magnética que confirman el diagnóstico por las lesiones visibles. Además, tener estos fenómenos positivos dan una indicación con nivel de evidencia 1 para la realización
de biopsia endomiocárdica, sobre todo en el escenario de pacientes en los que se confirme que no existe enfermedad coronaria que justifique estos fenómenos, y se puede realizar, en el caso de que exista falla derecha, también la biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho. Se realiza el análisis histológico, la inmunohistoquímica y la investigación del virus, tomando en cuenta que estos marcadores son específicos, sobre todo la resonancia magnética, con una especificidad de un 90 a un 100%, la biopsia endomiocárdica, sobre todo la que mide el PCR de la celularidad, y la biopsia endomiocárdica, que establece los criterios de Dallas, en un 78 a un 89%, ayudándonos también la presencia del electrocardiograma, troponina y CKMB elevada, así como la presencia de confirmación de que los anticuerpos del virus estén presentes. De manera que en pacientes en los que se necesita investigar la presencia de una respuesta inflamatoria sistémica que justifique la miocarditis, deben realizarse laboratorios, todos los marcadores de los que he hablado y los marcadores de positividad para el virus del que se sospecha, en el caso actual del COVID-19. El electrocardiograma suele presentar no solamente taquicardia sinusal, sino que puede dar signos subjetivos de alteraciones difusas de elevación del segmento ST que pueden parecer isquémicos, y depresión del segmento PR, sobre todo en los pacientes que tienen también cierto grado de afectación pericárdica. Por eso la importancia de, cuando se sospecha de miocarditis, hacer los biomarcadores de lesión miocárdica para confirmar esto. La indicación del ecocardiograma para ver la función miocárdica, sobre todo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y valorar usarlo como guía para la realización de la biopsia endomiocárdica. Estas son las características que vemos de los hallazgos ecocardiográficos que vemos en los pacientes que tienen alteración de la función ventricular con dilatación del ventrículo izquierdo y una visible disfunción sistólica, y en pacientes en los que son recuperados después. Aquí les muestro un video en donde vemos una marcada alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo, con una dilatación marcada de la aurícula izquierda, una insuficiencia mitral funcional por una alteración de la coaptación de las valvas, que provoca un jet de regurgitación mitral asociado al anillo. Siempre puede existir, en la mayoría de los casos, cierto grado de efusión pericárdica, y vemos el fenómeno de flittering de la válvula mitral en un paciente que tiene una disfunción ventricular con alteraciones de la contractilidad que promueven la presencia de una fracción de eyección sumamente reducida, a 5 cámaras y en el eje largo apical del ventrículo izquierdo. En el COVID-19 tenemos este algoritmo y tenemos que ir tomando en cuenta los aspectos clínicos que mencioné anteriormente, la presencia de algunos factores positivos como alteraciones de la conducción intraventricular en el electrocardiograma, marcadores de lesión miocárdica en las enzimas cardíacas, y marcadores como la PCR ultrasensible, y la posibilidad de realizar a la cama del paciente un ecocardiograma transtorácico que nos permita valorar la fracción de eyección. Los diagnósticos diferenciales deben hacerse con los síndromes coronario agudo, las sepsis relacionadas a cardiomiopatías de otra índole por tormentas de citoquinas, y las que son inducidas por el estrés, como la cardiomiopatía de Takotsubo. Se debe repetir, si estos factores están negativos, un ecocardiograma transtorácico y realizar resonancia magnética para confirmar la presencia o no de lesiones que justifiquen el edema en la presencia de miocarditis, y considerar la realización de biopsia endomiocárdica si no existe mejoría clínica luego de realizar cateterismo coronario y no existir lesiones coronarias. La importancia de la realización de la troponina no es solamente que es un marcador de presencia de lesión miocárdica, sino que también el grado de elevación de la misma puede predecir la mortalidad. Y lógicamente, a mayor elevación, eso habla de mayor lesión, a mayor extensión de la lesión, menos posibilidad de que la función ventricular sea recuperada
y lógicamente el paciente tiene un riesgo de mortalidad mucho más alta, sobre todo por la propia falla cardíaca y las arritmias. Esos son un resumen de las imágenes que nosotros normalmente vemos en los pacientes que tienen miocarditis, sobre todo fulminante asociada a COVID, y que tienen lesión pulmonar, alteración electrocardiográfica y visibles trastornos del miocardio con edema intersticial, presencia de derrame pericárdico y trastornos contráctiles. Está recomendada para ver cómo está la función ventricular, la resonancia magnética, la geometría y la morfología del ventrículo izquierdo, sobre todo en los casos de miocarditis, cuando se sospecha, la investigación también y el discernimiento de si se trata de una miocarditis aguda o crónica, y en los pacientes que tienen 4 a 12 semanas en el seguimiento para ver cómo están la mejoría clínica del paciente y la mejoría de los hallazgos encontrados en las primeras resonancias, así como también en el caso de las miocarditis fulminantes para ver el estado de inestabilidad hemodinámica. Así es como luce una resonancia magnética en donde vemos un engrosamiento del miocardio y un edema del miocardio con una evidente reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo asociada a la miocarditis. Y podemos ver en esta imagen también se logra ver un poco de efusión pleural izquierda. Aquí es como se ve la secuencia de incremento realce tardío en T2 de la resonancia, como muestra de que existe la presencia de edema intersticial en el escenario de una miocarditis aguda. Estas son cosas que interpretan normalmente los radiólogos cardiovasculares, pero que muestran la alteración sobre todo de la resonancia y el edema que se produce en el miocardio como consecuencia de la inflamación en zonas donde está la afectación mayor, que puede ser segmentaria como global. Este es el algoritmo que deberíamos tener al bolsillo para hacer la estratificación de qué debemos hacer y cómo debemos hacer en los pacientes con sospecha de miocarditis asociada a COVID. Estos son los hallazgos que podemos ver en la resonancia, como le había mostrado anteriormente, y es importante en la realización actual de ecocardiograma utilizar la herramienta de la deformación miocárdica valiéndonos del strain, sobre todo comparándolo con la resonancia magnética para ver la asociación del mismo. Esto es un caso normal, vemos que todas las curvas segmentarias de la deformación miocárdica son concordantes en un paciente con una contractilidad y deformidad normal, y en los pacientes con miocarditis, en los segmentos que se ven afectados, sobre todo en medio lateral y el basal lateral, en donde las curvas tienen una deformidad anómala. Pero también en el bullseye del strain podemos ver la concordancia que existe entre la reducción del strain segmentario con relación a la zona de localización del edema en la resonancia. Aquí vemos un caso similar en donde se ve un paciente en la etapa aguda de la miocarditis y un paciente que fue recuperado, por lo que la resonancia también sirve como un marcador para ver la recuperación del paciente. Más casos de miocarditis en un paciente que tiene lesiones también pulmonares asociadas al COVID-19, otras imágenes de resonancia cardíaca y las lesiones que típicamente se ven en pacientes que tienen alteración en la biopsia con muchos cambios inflamatorios. En un paciente, por ejemplo, en este caso de 19 años, que tiene mucha presencia de necrosis en las imágenes basales y una recuperación después de la terapia de inmunomoduladora en el tiempo. El tratamiento convencional suele ser sintomático de la miocarditis. El tratamiento antiinflamatorio con AINES debe tomarse en consideración si no se cuenta con el recurso de la histología en la biopsia endomiocárdica. Deben usarse supresión de los factores etiológicos con antivirales, antibióticos, inmunosupresión, y en los casos que requieran intervenciones más agresivas como la ventilación mecánica e incluso el ECMO, deben utilizarse en los pacientes que tienen miocarditis fulminante. Estas son las recomendaciones generales farmacológicas en los pacientes que deben tratarse la falla cardíaca asociada a la miocarditis. La convencional, sobre todo el uso de anticoagulantes, que coincide con el curso que se utiliza en los pacientes más graves con COVID, pero este es un caso convencional de miocarditis, y restringirse la sal
los líquidos, igual que como hacemos las medidas preventivas en los pacientes con falla descompensada. Los tratamientos inmunosupresores y la prednisona en los pacientes con miocarditis convencional, las dosis de 1 miligramo por kilo por día, y se va reduciendo escalonadamente conforme pasan las semanas hasta las 24 semanas. Y la indicación del uso de terapia inmunosupresora está indicada sobre todo, básicamente, en pacientes que tienen miocarditis inducidas por enfermedades autoinmunes, que no es el caso que no compete, pero en este caso actualmente se están usando terapias inmunosupresoras. El manejo asociado al algoritmo de COVID establece que debe tratarse con evitarse el uso de este tipo de medicamentos antiarrítmicos y betabloqueantes en los pacientes que tienen taquicardia sinusal. Evitar los AINES en pacientes en los que todavía no se ha confirmado la histología de la causa de la miocarditis, sobre todo porque pueden causar más daño y empeorar el COVID-19. La falla cardíaca y el shock cardiogénico deben ser tratados como se tratan todos los pacientes que se tratan con falla cardíaca convencional, y debe considerarse el uso endovenoso del tocilizumab o sarilumab que están utilizando, que son antagonistas de la interleuquina 6, y deben utilizarse esteroides si deben ser utilizados con cuidado y si existe datos de que existe afectación viral activa. Las bradiarritmias, si deben utilizarse marcapasos transitorios, deben ser utilizados, y en los casos de la presencia de taquiarritmia deben valorarse la utilización de medicamentos como la lidocaína y la mexiletina, y en los casos en que exista prolongación del QT deben hacerse electrocardiograma seriado con precaución, sobre todo en el caso de los pacientes que están usando medicamentos macrólidos o antimaláricos. Esto es un caso esperanzador de un paciente recuperado de una miocarditis, sobre todo que fue tratado con tocilizumab y corticosteroide. Como vemos en la secuencia de la serie radiográfica, vemos una radiografía con síntomas leves hasta un empeoramiento que requirió la ventilación mecánica, y cómo con la ventilación mecánica ya al 8º día había mejoría clínica. Hay una imagen de la tomografía de tórax que justificaba las lesiones pulmonares que provocaron el distrés respiratorio. Las imágenes también de resonancia magnética del mismo paciente con realce tardío, una evidencia de edema marcado en la resonancia magnética en el paciente que fue recuperado. Y este es un resumen del tratamiento y del abordaje en el escenario de la miocarditis por COVID. Síntomas y signos, la sospecha clínica, saber cuáles son los cambios electrocardiográficos, identificar la presencia del COVID. En el diagnóstico, ver los marcadores NT-proBNP elevados, así como también la troponina, los marcadores de inflamación como la PCR, la procalcitonina y la interleuquina 6, la reducción de la fracción de eyección en los pacientes en el ecocardiograma o efusión cardíaca. El manejo es el mismo que las miocarditis convencionales, exceptuando el uso de los inhibidores de la interleuquina 6 como el tocilizumab y la nueva utilización de los corticosteroides que ha sido avalado para el uso actual de los pacientes más complicados por COVID. Nosotros vamos a vencer en el nombre de Dios, pero mientras tanto estamos batallando. Hay muchas cosas que no se saben del COVID-19, pero sí sabemos